Si se aburren me pueden decir y aceleramos. Va a contar de una introducción, vamos a hablar un poquito de la definición de la articulación, anatomía, histología y fisiología de las articulaciones, la enfermedad en sí y la terapéutica actual. Bueno, para hablar de los caballos tenemos que hablar un poquito de historia y tiene que ver con la domesticación. El caballo se domesticó bastante después de los ovinos, los bovinos o los caprinos. Y esto se debió a que no se buscaba en el caballo obtener un producto cuantificable como lo eran el alimento o las prendas para vestir, sino que se buscó la potencia física y la capacidad atlética del caballo. Fue así que fueron la principal fuente de energía hasta que se inventó la máquina a vapor y fue el comienzo de la revolución industrial y siguió siendo el medio de transporte más utilizado hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue reemplazado. Aquí muchos pensaron que el caballo iba a desaparecer, iba a pasar a pertenecer a una especie zoológica. Sin embargo, la relación con el hombre se afianzó y fue hacia mediados del año 60 donde el caballo comienza a formar parte de la vida del hombre, una relación que no tiene tanto que ver, no es tan utilitarista, sino más bien para el ocio, para el deporte. Hoy en día la presencia en la medicina como modelo experimental o la producción de sueros hiperinmunes lo han hecho un fiel compañero del hombre, mucho más que otras especies domésticas. Sigue siendo aún tanto la resistencia como la capacidad atlética del caballo y su aparato locomotor una de las características fundamentales de la especie. Es por eso que el sistema músculo-esquelético es uno de los sistemas que más se ve afectado. En una encuesta que se realizó en 1998 en Estados Unidos, se estimó que a propietarios de caballos que el 60% de las claudicaciones en caballos se debían a problemas de osteoartritis y que se habían gastado alrededor de 145 millones de dólares en honorarios veterinarios para su tratamiento. Realmente tengan en cuenta la alta tasa de la prevalencia de la enfermedad y los honorarios que se gastaron, los millones de dólares que se gastaron para atender esos caballos. De ahí es la importancia que tiene esta enfermedad. Ahora sí, hablando un poquito de lo que son las articulaciones, vamos a empezar con la definición que habla la Real Academia Española de una articulación. Y por ahí es una definición un tanto mecánica. Habla de dos piezas rígidas que permiten movimiento. Por eso quise poner un término un poquito mucho más médico, que habla que una articulación es un órgano complejo, multicompuesto, comparable con estructuras como el órgano, como el corazón, el hígado o el vaso. Fíjense la importancia que le da este autor. Pone la articulación a la par de órganos vitales. Y a su vez dice que está constituido por diferentes tejidos que interactúan entre sí, tanto en la salud como en la enfermedad. Y que la lesión o la injuria en alguno de estos tejidos va a terminar provocando la falla total del órgano, algo así que podría ser comparado con la falla orgánica de otros tipos de tejidos. Bueno, si por ahí recuerdan de anatomía, las articulaciones se podían clasificar según el tejido o la interfaz entre los dos huesos que se articulan. Y vamos a tener articulaciones fibrosas cuando tenemos tejido conectivo fibroso, como es el que existe entre los cuerpos vertebrales del esqueleto axial. Articulaciones cartilaginosas cuando ese tejido es fibrocartílago, por ejemplo el que existe en la sínfisis pélvica. O articulaciones sinoviales cuando no hay un tejido entre medio, sino hay una cavidad virtual llena de líquido sinovial. Y la clasificación que sí nos interesa es según la función o el grado de movimiento que realizan las articulaciones. Y ahí sí vamos a tener sin artrosis, aquellas articulaciones que realizan muy poco movimiento,
por ejemplo, aquellas que existen entre los huesos del cráneo. Anfiartrosis, aquellas que realizan algún grado de movimiento, pero es más leve. Y las articulaciones diartroidales, que son aquellas articulaciones que realizan movimientos en más de un plano. Tanto la flexión, la extensión y algún grado de lateralidad. El esqueleto apendicular del caballo, la mayoría de las articulaciones son diartroidales. Y debido a la evolución del caballo para realizar movimientos rápidos, estas articulaciones se mueven monoaxialmente en un plano principalmente de flexión y extensión. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué función cumple una articulación? ¿Cuál es la función de una articulación? ¿Qué me responden? Movimiento, totalmente. Y esa es la respuesta, lo primero que se nos viene a la mente. Yo cuando pienso en las articulaciones pienso que son como una bisagra. ¿Por qué? Una bisagra de una puerta genera el movimiento, permite que haya movimiento, pero a su vez le da sostén a la puerta. Hace que la puerta se mantenga en sentido vertical, unida a el marco. Y las articulaciones tienen esa función de sostén. Si no existiesen las articulaciones, el esqueleto colapsaría y se desplomaría. Luego, fíjense que al lado de sostén yo puse transmisión de fuerza, y ese es un término que ahora vamos a desarrollar un poquito más. Y por último, amortiguación y disipación de energía. Ahora vamos a volver con estos dos términos de transmisión de fuerza y de amortiguación, porque son muy importantes. Para ello, las articulaciones tienen que tener ciertas características. Por un lado, los extremos deben ser lisos y permitir el deslizamiento de los dos extremos con la menor fricción posible. Pero por otro lado, deben ser robustas como los huesos para poder transmitir la fuerza y absorber esa carga que yo les mencioné, tienen que ser robustas. Sin embargo, tienen que ser lo suficientemente elásticas para poder disipar la energía, atenuar y amortiguar esas aceleraciones y vibraciones que se producen. Bueno, pensemos un caballo, esto es algo que alguna vez habrán escuchado, un caballo en estación forzada, en un piso completamente plano, va a redistribuir su peso en un 60% en sus miembros anteriores y un 40% en sus miembros posteriores. Ahora, ¿qué pasa si yo a este caballo le pongo una montura y un jockey arriba? Siempre y cuando la montura la colocó el cuidador perfectamente, no se confundió, viene un jockey que redistribuye el peso perfectamente, el centro de geometría, un poquito más adelante de la cruz. El 70% del peso va a recaer sobre los miembros anteriores y el 30% sobre los miembros posteriores. Ahora, ese caballo de 500 kilos más o menos, pensemos, va al galope y en la fase de sostén, donde apoya toma contacto un solo miembro con el suelo, va a transmitir sus 500 kilos hacia el suelo, ¿verdad? Todos sabemos físicamente que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, cuando ese caballo aplique esos 500 kilos sobre el suelo va a responder. ¿Y cómo va a responder? El suelo responde con una fuerza que se llama fuerza de contrarreacción del piso. Esa fuerza es de 4 a 5 veces el peso del animal. Entonces pensemos que para un caballo de 500 kilos, esta fuerza de contrarreacción del suelo va a ser de 2000 kilos. ¿Y qué va a pasar con esa fuerza? Esa fuerza se va a elevar hacia proximal a través del rayo óseo y va a tener, como les dijimos, que la energía se tiene que transformar, se va a tener que disipar. Yo no le puedo aplicar esos 2000 kilos a la tercer falange, y si esa falange fuese de una estructura completamente compacta, rígida, explotaría en 1000 pedazos. Por eso, todas estas estructuras del aparato locomotor tienen una arquitectura
específica para permitir que esa energía pueda ser absorbida y disipada. Ahora, esa función que yo les decía que cumplen las articulaciones de amortiguar energía, de disipar, es la que tenemos que tener en cuenta. A su vez, las articulaciones no solamente sufren de este tipo de fuerzas de contrarreacción del piso, sino también la energía elástica que queda almacenada en los tendones influyen directamente sobre las articulaciones. Y acá lo que es importante cuando tenemos problemas de conformación, problemas de aplomos, problemas musculares, problemas de herraje, que esos rayos óseos no van a recibir esa carga, esa fuerza de contrarreacción del piso de manera despareja. Vamos a tener zonas que van a recibir mayor presión que otras. Ustedes imagínense, la primera barrera que tiene el caballo para absorber carga y disipar energía es la almohadilla digital. Pensemos esta almohadilla digital de este caballo, que hace días que no pasa el herrero, meses capaz le diría. ¿Qué les parece? ¿Va a ser más o menos efectiva que esta que tiene un cuidado correcto? Exactamente. Esta va a ser mucho menos eficiente en disipar energía que esta. Y eso va a pasar de la almohadilla digital, se va a elevar el rayo óseo hacia proximal, siempre y cuando ese caballo sea perfectamente aplomado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un caballo donde no es perfectamente aplomado, es un poquito izquierdo? Obviamente que vamos a tener una estructura de un lado que se va a cargar más que el otro, que va a recibir mayor presión, mayor estrés que el otro lado. Una vez un cuidador me dijo, ¿y qué querés? Si los caballos no se hacen con un lápiz. Y tiene razón, ¿sí? Porque la mayoría de los caballos que les van a tocar atender van a ser de este tipo, no de este. Por lo tanto, la mayoría de los caballos que van a tener que tratar, que atender, van a tener problemas osteoarticulares. Bueno, para hacer un breve recordatorio anatómico, fisiológico e histológico de una articulación sinovial, vamos a hablar como modelo la articulación del nudo, la articulación metacarpo-sesamoideo-falangiana del ilequino, de los miembros anteriores, me gusta más. Como ustedes saben, son las epífisis de dos huesos largos que se articulan y que están acompañadas por una serie de tejidos blandos periarticulares, dentro de los que tenemos la cápsula articular fibrosa, tendones, ligamentos y músculos. Todos estos tendones, todas estas estructuras extraarticulares o intraarticulares son medios de unión, le dan sostén a la articulación principalmente. Este es un corte sagital tomado del libro de Denois, que lo que quería que vean, estas estructuras que hay en rojo, que son los recesos sinoviales. Dentro de la articulación existen recesos sinoviales que están bañados por un líquido que se localiza en la cavidad articular y son uno de los lugares donde mira el clínico a ver si hay efusión, probablemente, se ven realmente macroscópicamente como un signo clínico de osteoartritis. Obviamente que vamos a tener métodos complementarios para evaluar todas estas estructuras. No vamos a necesitar un espécimen anatómico cada vez que queremos ver una articulación y vamos a utilizar lo que es la radiografía, que realmente se ve muy bien, y en algunos lugares más avanzados ya la resonancia magnética es una opción. Ahora sí, el concepto de congruencia articular. Cuando el caballo no está cargando peso, las superficies articulares no contactan perfectamente. Y hay lugares, como por ejemplo los cóndilos del fémur, que no contactan perfectamente con la superficie articular opuesta, que es el plato tibial. Piensen que el cóndilo femoral es redondo y el plato tibial plano, o sea, si yo tengo que articular esa situación, sería
no sería muy congruente y tendría mayor peso en un lugar que en otro. Para eso, la naturaleza sabia colocó meniscos intraarticulares para mejorar la congruencia articular. Son estructuras de fibrocartílago que lo que tienen principalmente es ayudar a esa congruencia y brindar estabilidad. ¿Saben en qué? Son los meniscos de la articulación de la babilla. ¿Saben qué otra articulación sinovial tiene meniscos? ¿Cuál? No. La temporomandibular, exactamente. Esa es otra articulación que no coapta perfectamente, entonces hay un menisco en el medio para permitir una mejor congruencia, un mejor movimiento. Y obviamente estas estructuras también pueden ser evaluadas mediante la ultrasonografía y son asiento de lesiones. Fíjense el receso sinovial que yo les marcaba en este caballo, cómo está aumentado. Ahí tenemos mayor producción de líquido sinovial, efusión sinovial. Ahí el clínico va con una aguja, pincha y va a salir líquido sinovial que lo vamos a evaluar, ahora vamos a ver cómo es. Líquido sinovial que baña la estructura, la superficie articular, es un líquido amarillo viscoso. Este de la izquierda es totalmente normal. El clínico lo estira entre los dedos para ver el grado de estiramiento, que nos da un parámetro de la viscosidad que tiene ese líquido. Y fíjense este de la derecha. ¿Sí se ve? La viscosidad es buena, pero fíjense el color que tiene. No se parece en nada a lo que les dije que era el normal. Ahí está pasando un proceso patológico. Bueno, hablando de esos tejidos blandos periarticulares, la principal característica es eso que le dan sostén y estabilidad a la articulación, y que están ricamente inervados. Y eso es muy importante. La inervación principal de la articulación proviene de los tejidos blandos periarticulares. La cápsula articular, que era esa estructura que envolvía toda la articulación, una cápsula fibrosa, tiene dos capas, una capa fibrosa externa, formada por fibras colágenas tipo 1, y una membrana sinovial interna, que después vamos a describirla un poco más. Se engrosa en los accidentes óseos y forma lo que son los tendones, los ligamentos, perdón, principalmente los ligamentos colaterales. Los ligamentos, a diferencia de los tendones, tienen la capacidad de ser mucho más elásticos que los tendones porque tienen mayor cantidad de fibras elásticas. Y el ligamento une hueso con hueso, mientras que el tendón une músculo con hueso. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Pero la función, al igual que los músculos, es darle estabilidad a la articulación. Por eso las grandes masas musculares están alrededor de las articulaciones que realizan movimientos grandes, movimientos como por ejemplo la cadera o el hombro. Las estructuras articulares están compuestas por un hueso compacto subcondral que está recubierto por una fina lámina de cartílago hialino. Ese hueso subcondral tiene características especiales debido a su ubicación. Obviamente, la epífisis de esos huesos largos es acampanada para aumentar la superficie de contacto y así disminuir la presión que va a recaer sobre el hueso cuando el caballo cargue peso en la articulación. Si bien este hueso subcondral es histológica y bioquímicamente similar al hueso de otras localizaciones, su ubicación específica hace que su arquitectura tenga que ser específica. Por ejemplo, los canales de Hagens que presenta ese hueso subcondral se localizan en forma paralela a la superficie y no perpendiculares como el hueso de otras localizaciones. Y esto tiene que ver por esa función biomecánica de absorber carga y disipar energía. Lo mismo que la
la adaptación que tiene ese hueso al ejercicio. Este hueso, si no tuviese esa arquitectura, no podría entrenarse, no podría adaptarse al entrenamiento y el caballo ser un atleta de élite en ningún momento. Bueno, la ley de Wolff habla de esa capacidad que tiene el hueso de recibir un estímulo y emitir una respuesta, siempre bajo un umbral, obviamente. Cuando ese estímulo supere ese umbral, va a venir la lesión. Mientras tanto, ese umbral no sea superado, el hueso se va a ir adaptando. Y eso es importante, me lo olvidaba, que a diferencia del cartílago articular, el hueso subcondral es ricamente inervado e irrigado. Por lo tanto, el metabolismo óseo es mucho mayor que el metabolismo a nivel del cartílago. Y fíjense esa fina lámina de cartílago que recubre ambas. Este sería el hueso subcondral, más amarillito, y esto blanco, el cartílago hialino. El cartílago recubre esa superficie de hueso y lo que va a hacer es permitir un deslizamiento entre las dos superficies óseas con la menor fricción posible. Para eso pensaríamos que el cartílago es totalmente liso, sin embargo, si lo observamos al microscopio electrónico, el cartílago tiene ondulaciones y depresiones irregulares. Y su grosor va a variar entre las articulaciones y dentro de la articulación también va a variar dependiendo del lugar que soporte más peso que otro. Es blanco y opaco en las zonas más gruesas y tiende a ser traslúcido y azulado en las zonas donde es más delgado. Y tiene una composición bastante particular. Entre un 65 y un 80% del cartílago hialino está formado por agua. Y esa cantidad de agua va a decrecer con la edad del animal. Entonces es lógico que cartílagos de animales más adultos tengan menor calidad para soportar carga y disipar la energía normal durante la locomoción. Este agua se encuentra en estado de gel y es libremente intercambiable con el líquido presente en el líquido sinovial. Y luego va a estar formado por una población celular, donde principalmente vamos a tener condrocitos y células progenitoras. Y por el otro vamos a tener una matriz extracelular formada por fibras, principalmente colágeno y proteoglicanos. Los condrocitos, acá me olvidé de decir algo muy importante del cartílago, y es que el cartílago hialino tiene tres propiedades. Por un lado es avascular, es decir, que no tiene una irrigación directa. En segundo lugar es aneural, por lo tanto no está inervado directamente. O sea, no se va a correlacionar una lesión si se circunscripta solamente al cartílago hialino como dolorosa, sino que la inervación va a provenir de los tejidos blandos periarticulares. Y por último es alinfático, es decir, que no tiene una remoción de los desechos por los vasos linfáticos directamente, sino que esos desechos van a volcarse al líquido sinovial. Entonces, ahora sí, hablando de los condrocitos, que se ubican en lagunas desprovistas de esa matriz extracelular que les dije que estaba formada por fibras, viven en condiciones hipóxicas y relativamente ácidas y tienen la particularidad de tener un cilio primario que va a detectar cambios biomecánicos. Cuando el caballo locomocione, vaya al trote, al galope, esos cambios, cada vez que el caballo toma contacto con el suelo, van a ser detectados por un cilio primario. Y en base a eso, el condrocito va a producir dos sustancias importantes. Por un lado, va a sintetizar esa matriz extracelular que lo rodea, esas fibras de colágeno y esos proteoglicanos, y por el otro, va a elaborar enzimas proteolíticas que van a ser encargadas de degradar esa matriz extracelular.
¿Por qué les digo de degradar esa matriz extracelular? Porque va a tener que existir un metabolismo, una especie de homeostasis entre eventos anabólicos y catabólicos a nivel del cartílago para que ese cartílago responda a las fuerzas a las que es sometido diariamente. Y esa interacción entre condrocitos, fuerzas mecánicas y citoquinas tiene que ser perfecta para que no sobrevenga la enfermedad. Bueno, dentro del cartílago los condrocitos se van a ubicar en diferentes zonas con diferentes funciones, van a ser más aplanados en las zonas más superficiales y se van a hacer más redondeados hacia las zonas más profundas, donde se van a terminar calcificando cerca de la placa del hueso subcondral. Obviamente el contenido de agua también va a disminuir del cartílago a medida que nos dirigimos hacia la profundidad, como también va a disminuir el número de fibras colágenas. Bueno, esto ya está. Las fibras colágenas son principalmente de tipo 2, sintetizadas por los condrocitos. Y se ubican, fíjense, como si fuesen las vigas de una columna de hormigón. Las zonas más profundas, cuando se une al hueso subcondral, son perpendiculares a la superficie. Y luego se dirigen radialmente hasta ser paralelas con la superficie. Y esto tiene que ver con la función que cumplen estas fibras. Estas fibras lo que hacen es darle cierta rigidez y resistencia a la tracción al cartílago. Por lo tanto, ese cartílago se va a poder comprimir y dilatar durante la locomoción y así absorber energía y disipar la carga. Otra estructura fibrilar importante son los proteoglicanos. Cuando hablamos de proteoglicanos, tenemos que hablar de una proteína central, un core proteico, y un glicosaminoglicano. Glicosaminoglicano, los más comunes en el caballo son el condroitinsulfato y el queratansulfato. Y esta molécula, que se une mediante una molécula de ácido hialurónico a las fibras colágenas, forma un proteoglicano que se denomina agrecan, que es el más abundante en el caballo. Esto es como si fuese, son todos muy jóvenes, pero en la casa de alguna abuela por ahí vieron un cepillo limpia botellas, limpia cuello de botellas, exactamente igual. El core proteico y alrededor, como si fuese un abanico, el glicosaminoglicano. Y eso es lo que forma el proteoglicano. La característica que tiene el proteoglicano es que están sulfatados y tienen carga negativa. Que tenga carga negativa hace que se repelan entre sí, por lo tanto se va a expandir la matriz cartilaginosa y a su vez que estén sulfatados va a hacer que traigan agua, que atraigan agua. Entonces esa estructura dilatada, voluminosa, a su vez bien hidratada, le va a dar, si bien le va a dar rigidez a la compresión, también le va a dar esa capacidad que tiene el cartílago de disipar la carga. ¿Se acuerdan que les dije de la cápsula articular? Estaba formada por una parte externa fibrosa y una parte interna sinovial, una membrana sinovial, que es un tejido sumamente vascularizado que recubre toda la superficie interna de la articulación, salvo algunas zonas óseas específicas o el cartílago hialino. Está formado por dos líneas celulares, por un lado una íntima sinovial formada por los sinoviocitos y un estroma subsinovial que es una red vascular. No es un epitelio verdadero, ya que no posee membrana basal, por lo tanto hay difusión entre los solutos que salen de los vasos subsinoviales hacia la luz articular o el líquido sinovial. Los sinoviocitos, tenemos los sinoviocitos tipo A, los B y los C, los A con función macrofágica y los B, que son los que me interesan, tienen función secretora. No solo sintetizan macromoléculas como el hialuronano y el colágeno,
sino también mediadores que van a estar implicados en los procesos patogénicos de la osteoartritis. Y después tenemos los sinoviocitos tipo C, que tienen una función intermedia. Esta membrana sinovial es la encargada de producir el líquido sinovial. ¿Se acuerdan ese líquido que les mostré que existía en la cavidad articular? Bueno, ese líquido tiene como función principal lubricar las superficies articulares para que se puedan deslizar con la menor fricción posible, por un lado. Por otro, tienen función de nutrición, o sea, es la fuente de nutrición del cartílago en el caballo adulto. Si bien en los caballos jóvenes todavía se nutre el cartílago a través de los vasos subcondrales, estos vasos se calcifican en el animal adulto y la única fuente de nutrición del cartílago hialino es el líquido sinovial. Por eso es tan difícil la reparación del cartílago. Al no tener una irrigación directa, no tener una nutrición directa, los procesos degenerativos a nivel del cartílago hialino son tan difíciles de cicatrizar. Y a su vez sintetiza macromoléculas de la matriz extracelular y mediadores inflamatorios. Fíjense cómo insisto con la síntesis de mediadores inflamatorios por la membrana sinovial. Y es un concepto que ahora vamos a retomar. Este era el líquido sinovial del que les hablaba, un ultrafiltrado del plasma, compuesto por ácido hialurónico. ¿Se acuerdan? Como el ácido hialurónico presente en la matriz del cartílago. Obviamente que este ácido hialurónico lo producen los sinoviocitos, el otro, el que está en la matriz, lo producen los condrocitos, pero es ácido hialurónico. En realidad es hialuronano, porque no es ácido, es hialuronano, lubricina y fosfolípidos tensioactivos. Muy poca cantidad de células y esas son las tres funciones del líquido. Lubricar, nutrir y amortiguar el impacto. Fíjense cuántas estructuras tenemos que tienen la misma función: amortiguar el impacto, disipar la energía. La viscosidad del líquido sinovial está dada por la concentración y el grado de polimerización del hialuronano. Cuando tenemos procesos patológicos, las enzimas que se liberan, que yo insisto acá cuando le digo que, ¿dónde está? De la sinovia que sintetizan moléculas proinflamatorias y enzimas, una de las funciones que tienen es romper o destruir ese ácido hialurónico. Por lo tanto, la viscosidad del líquido sinovial se pierde, como se pierde también la función y se va a perder la función de lubricación, de nutrición y de amortiguación del impacto. Bueno, ya les hablé del hialuronano, la nutrición también se las nombré, que acuérdense que en los potrillos es en los vasos subcondrales, animales adultos por imbibición del líquido sinovial. Esto por ahí sí es importante saber de que tanto la carga, tanto de compresión como de dilatación que se produce en el cartílago, permite el ingreso de solutos a la matriz y que la imbibición del líquido sinovial que nutre ese cartílago no va más allá de 6 milímetros. O sea, pensemos que esa gruesa capa de cartílago hialino no se nutre completamente. Por lo tanto, es tan difícil cuando tenemos una lesión a nivel del cartílago que pueda repararse. Bueno, esto por ahí de la lubricación. Sí me interesa hablar un poquito de la presión intraarticular. La presión va a variar dependiendo de la presión que hay dentro de la articulación, va a variar dependiendo de la posición articular. Si bien la cavidad articular es una cavidad virtual, se habla que la presión que hay dentro es subatmosférica. Y que va a variar dependiendo del movimiento, dándole estabilidad a la articulación. Habrán escuchado alguna abuela o alguna tía que les dijo un día de humedad: no, me duelen las articulaciones, debe estar por llover. Y fíjense que quizás eso puede llegar a ser un mito, pero tiene un poquito de verdad. Cuando está por llover, baja la presión atmosférica. Por lo tanto, voy a tener una mayor diferencia entre la presión intraarticular y la presión atmosférica. Puede ser una respuesta
dolorosa tranquilamente. Así que quizás las abuelas no están tan equivocadas. Tanto el volumen va a ser mínimo y la presión máxima en el punto máximo de flexión y extensión. Y esto tiene que ver con la posición articular cuando hacemos una flexión forzada de una articulación que tiene mucha efusión. Es normal entonces que ese caballo salga claudicando y que duela más, porque tenemos volumen mínimo y presión máxima que desencadenan el dolor. Bueno, ahora sí hablamos de la enfermedad. Y fíjense este párrafo de Sudaison que habla que según investigaciones el 60% de las claudicaciones en equino de deporte se deben a problemas de osteoartritis que ocasiona el trauma repetitivo que provoca la actividad física. Y acá me gusta dividirlo en dos partes. Por un lado, la prevalencia que le da la enfermedad. 6 de cada 10 caballos que claudican se deben a problemas de osteoartritis. No sé si hay en el caballo otra enfermedad con una prevalencia tan alta. Realmente muy alta. Y por otro, la etiología de la enfermedad. Un trauma repetitivo que provoca la actividad física. Si pensamos que para el tratamiento de cualquier enfermedad, el principal objetivo sería remover la causa base, remover un trauma repetitivo que provoca la actividad atlética, debe ser muy difícil, ¿no? ¿Qué hacemos con los caballos de carrera? Los ponemos todos a nadar, corremos carreras de natación y ahí eliminamos el trauma repetitivo. Pero bueno, ahí vamos a empezar a tener problemas musculares, problemas respiratorios. Sigamos con los caballos en pista. Ahora sí, la definición de McInwright de osteoartritis, que es el que más habla de osteoartritis, que habla con una artritis traumática como diversos estadios clínicos patológicos que se desarrollan luego de un episodio único o repetitivo de trauma. Volvemos a hablar del trauma repetitivo. Y que va a incluir uno o todos los siguientes signos clínicos. Sinovitis, inflamación de la membrana sinovial. Capsulitis, inflamación de la cápsula articular. Injuria ligamentosa, fractura intraarticular, desgarros meniscales. U osteoartritis, si el que está afectado es el cartílago hialino. Fíjense que todas estas estructuras que pueden lesionarse son los constituyentes normales de la articulación. Y se acuerdan que yo en la definición de articulación les dije que si alguno de estos tejidos sufría injuria, iba a comprometer el normal funcionamiento de toda la articulación. Por lo tanto, cuando se inicie cualquiera de estos signos clínicos, el estadio final va a terminar siendo una osteoartritis. Una definición mucho más simple que utiliza este autor y que viene de medicina humana, que dice que es un grupo de desórdenes que tienen un final común. El deterioro del cartílago articular, de los tejidos blandos periarticulares o del hueso subcondral. Así que tenemos el origen de la enfermedad, trauma repetitivo que provoca la actividad física. Los tejidos que se pueden lesionar, cualquiera de los presentes en la articulación. Y el estadio final, destrucción del cartílago articular, hueso subcondral o tejidos blandos. Obviamente que esto vamos a necesitar un hecho que desencadene la enfermedad, porque normalmente ese cartílago hialino va a permanecer sano y va a soportar peso, va a soportar fuerzas de cizallamiento, de compresión, y va a existir una homeostasis, va a haber un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo, obviamente, y va a estar dado por eso que hablábamos de los condrocitos, la matriz, la síntesis de proteínas proinflamatorias y fuerzas mecánicas que van a intervenir, pero siempre va a existir una homeostasis en condiciones totalmente normales. Ahora,
Esto lo nombramos, trauma cíclico sobre la membrana sinovial y la cápsula causan sinovitis, capsulitis. También vamos a poder tener traumatismo directo sobre el cartílago o el hueso subcondral, como también traumas directos sobre los ligamentos y los tejidos blandos. Así que vamos a considerar dos procesos fisiopatológicos básicos. Por un lado, esa inflamación de la membrana sinovial y de la cápsula articular, y por el otro, los daños físicos en el cartílago articular y el hueso subcondral. Ahora sí, vamos a tener dos situaciones diferentes. Por un lado, una carga anormal sobre un cartílago normal. Y eso se va a dar cuando tenemos pérdida de estabilidad, fracturas, desgarros ligamentosos, pérdidas en la congruencia articular. Y esto es lo que pasó en el tobillo de Diego en el Mundial del 90. Una carga anormal sobre un cartílago de un jugador totalmente normal. Desencadena el inicio de la enfermedad articular. Ahora, ¿qué pasa si esa carga es normal, pero el cartílago es anormal debido a edad, OCD o inflamación? Trauma repetitivo sobre un cartílago que perdió el agua por la edad, comienza a deformarse, comienza a volverse mucho menos móvil, porque estoy sobrecargando la estructura. ¿Y eso saben de quién son esos dedos? Son los dedos de Charlie. Trauma repetitivo, tanto tocar el piano, sobre la articulación, comienzan a deformarse. Es lo que pasa en el codo de los tenistas, Facu, o de personas, no sé, que trabajan en los frigoríficos y con el cuchillo y comienzan a tener ese trauma repetitivo sobre una articulación. El trauma, o sea, el estímulo va más rápido que la capacidad de regeneración que tiene la articulación y sobreviene la enfermedad. Este es un cuadrito del libro de McIntyre donde lo define bastante bien. Y acá vamos a hablar del rol que desempeñan ciertas citoquinas, que son sintetizadas por diferentes tipos de células. No me voy a detener en hablar de ellas, sí pensar que cuando tenemos ese trauma repetitivo hay liberación de citoquinas y las principales que vamos a mencionar son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas, entre otras, van a actuar estimulando a diversas células, como por ejemplo los sinoviocitos o los condrocitos, a sintetizar proteínas, enzimas encargadas de destruir la matriz cartilaginosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que el objetivo final de esta enfermedad era destruir el cartílago hialino, destruir la matriz cartilaginosa? Para ello, esas células van a sintetizar enzimas que van a degradar la matriz. Y dentro de estas enzimas tenemos principalmente las metaloproteinasas, que las van a escuchar en otras enfermedades como la laminitis o la neumonía, que son colagenasas, son proteasas en realidad. Van a destruir fibras colágenas principalmente, entre otras estructuras. Sin embargo, hay otro tipo de enzimas encargadas de destruir la matriz, como la estromelicina, gelatinasas y las ADAMs. La mayoría de los tratamientos farmacológicos van a actuar a estos niveles para detener la acción de este tipo de enzimas. Ahora, ¿qué pasa? En la naturaleza vamos a tener normalmente un recambio, un metabolismo, un recambio normal de la matriz. Si bien en los animales va a ser mayor en los animales jóvenes por un mayor metabolismo, la tasa de resíntesis del colágeno es mucho menor a la de los proteoglicanos, pero va a existir y va a estar regulada específicamente por un equilibrio entre lo que van a ser la destrucción que producen estas enzimas y unos inhibidores naturales que son los TIMs, que son los encargados de detener la acción de las metaloproteinasas.
En condiciones normales, los niveles de TIMS supera al número de metaloproteinasas. Por eso se puede mantener el equilibrio a nivel del cartílago. Entonces vamos a tener un trauma repetitivo que va a ser, dependiendo el tipo de caballo y el deporte que realice, mayor en algunas zonas que en otras. Por ejemplo, en los caballos de carrera, en los miembros anteriores, las articulaciones del nudo y del carpo van a ser las más afectadas, mientras que en los caballos de salto, las articulaciones del tarso o las interfalángicas, debido al porte del animal, a que permanecen más tiempo en pista y aunque necesita mayor fuerza de propulsión para saltar los obstáculos, van a ser las más afectadas. Esto ya está. Este es el cuadro de McKinwright, donde describe perfectamente la enfermedad. Esta es la membrana sinovial, para que ustedes, estos son los sinoviocitos que les nombré. Esta es la cavidad articular. ¿Qué había acá en la cavidad? ¿Se acuerdan? Líquido sinovial, perfectamente. Este es el cartílago articular, formado por condrocitos, fibras colágenas y proteoglicanos. Y este es el hueso subcondral. El trauma repetitivo hace que los sinoviocitos liberen las interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, estimulando a los condrocitos a liberar metaloproteinasas, entre otras proteasas, para destruir la matriz extracelular. ¿Cuál es el estadio final? Si yo destruyo la matriz extracelular, el cartílago es menos eficaz para absorber carga y disipar energía. Por lo tanto, se traduce mayor presión, mayor peso al hueso subcondral. Y el hueso subcondral era una de las estructuras más inervadas de la articulación, junto con los tejidos blandos periarticulares, periósteo. Y esa es la fuente de dolor de las articulaciones. Ahora sí, fíjense, este miembro que ahora vamos a tener una foto un poquito mejor y comentarles que debido a esa falta de inervación que tiene el cartílago, muchas veces el grado de dolor no va de la mano del daño articular que se observa. Esto ya lo dije de la claudicación. Fíjense esta articulación, totalmente deformada, fibrótica, y miran la otra. ¿Cuál les parece que duele más? ¿Esta o esta? Esta es un estadio supercrónico. La otra. Y eso se debe a que muchas veces esta fibrosis capsular que se produce, provoca degeneración neuronal. ¿Se acuerdan que si yo no tengo el cartílago inervado y tampoco tengo una degeneración neuronal animal de una de las fuentes sensitivas, el dolor ahí va a ser mucho menor? Bueno, signos locales que vamos a tener con la enfermedad. Reducción del rango de movimiento. ¿Por qué? El caballo va a intentar moverse menos para tener menos dolor. Es lógico. Y eso se va a producir porque si yo tengo efusión, tengo aumento en la producción de líquido sinovial, esa articulación va a ser más inestable y a su vez va a moverse bastante menos. Y como les mencionaba, ¿se acuerdan que el líquido sinovial sufría la destrucción del hialuronano presente? Por lo tanto, perdía viscosidad, perdía calidad. Eso va a hacer que sea menos eficiente en lubricar las dos superficies articulares y menos eficiente también absorbiendo energía. Fíjense, esta imagen, este es un caballo de mi tesis. Fíjense la deformación que hay capsular, hay efusión. Fíjense cómo los recesos de la articulación están rellenos de líquido. Fíjense, este miembro está pisando adelante del otro. ¿Para qué? Para reducir la carga de peso. Es un miembro que duele. Esta foto no se nota mucho, pero si ustedes ven, el crecimiento del casco es mayor en este miembro que en este. ¿Por qué? Porque desgasta más el miembro que más apoya.
Sin embargo, fíjense el desgaste desparejo que hay entre las dos paredes del casco. Obviamente, este aplomo de este caballo no es el mejor para disipar la fuerza de contrarreacción del piso. Entonces, es lógico que estemos sobrecargando la estructura, que el trauma cíclico y repetitivo comience a desencadenar la enfermedad. Fíjense, sin embargo, el líquido sinovial tenía un color bastante normal, la viscosidad era muy buena, realmente no tenía muchos cambios macroscópicos. Y en el laboratorio tampoco. Ahora, bueno, me spoileé cómo seguía. Tenemos el caballo, tenemos los signos clínicos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo confirmamos que el caballo tiene la enfermedad? ¿Qué hacemos? ¿Laboratorio? Placa. ¿Lo llamamos Marcelo? Sí, es una de las opciones. La principal es la radiología. Sin embargo, lamento comunicarte, Marce, que los cambios radiológicos evidencian eventos pasados. No es una foto de la articulación en el momento. Realmente tenemos que, para que existan cambios radiológicos, tiene que haber pasado un tiempo desde que se inició la enfermedad. Obviamente vamos a tener signos radiológicos como el estrechamiento del espacio articular, porque hay adelgazamiento del cartílago hialino, esclerosis del hueso subcondral o osteofitos, que van a ser cambios más recientes que cuando exista que la lisis subcondral, la fragmentación osteocondral o la anquilosis, que es el último estadio. ¿Saben lo que es la anquilosis? La anquilosis articular es la pérdida total de movimiento articular con pérdida del espacio articular. Cuando tenemos fusión de las dos estructuras óseas. Esa es la anquilosis articular. Y tenemos otros métodos complementarios que podemos utilizar, como por ejemplo la ultrasonografía, que nos van a dar detalles más recientes del estado, principalmente de tejidos blandos. Podemos ver la superficie articular, podemos ver si hay proliferación de la membrana, podemos ver el líquido, si tiene fibrina, qué cantidad de líquido hay. Podemos ver la inserción ligamentosa. Facu, ¿la conocés? La inserción del ligamento es la inserción de la rama de la entrecuerda en el sesamoide. Pero también vamos a tener otros métodos complementarios como la centellografía o la resonancia magnética, que cada vez hay más y nos dan una idea más tridimensional y más reciente de la enfermedad. Ahora hay algo que se puede utilizar, que realmente es muy accesible y es accesible y nos da muchos datos, que son los biomarcadores moleculares. Son subproductos moleculares del recambio tisular, ya sea del cartílago, del hueso o de diferentes tejidos. Y se pueden medir tanto en plasma como en líquido sinovial. Y ahí nos va a dar una idea, si tenemos subproductos de ese metabolismo, de qué es lo que está pasando. Si estamos ante un proceso anabólico o si estamos ante un proceso catabólico. Obviamente, estos biomarcadores vamos a tener marcadores directos cuando son específicos de una estructura o indirectos como las citoquinas si es que están en más de un tejido. Pero son muy útiles y este es un protocolo que utiliza el laboratorio de fisiología de la Universidad de Buenos Aires, donde mide diversos biomarcadores y le da un puntaje a esa articulación donde se clasifica como una osteoartritis leve, moderada o grave. Dentro de estos biomarcadores, uno son las metaloproteinasas, por ejemplo, 3 y 9, que se miden. También mide LDH, mide el coágulo de mucina,
características del líquido sinovial, como la viscosidad, el grado de estiramiento. Y realmente esto nos da un diagnóstico más preciso y precoz de la osteoartritis, como también nos va a dar una idea de respuesta al tratamiento. Ahora sí, ya llegamos, luego del diagnóstico, al tratamiento. Y bueno, es triste el final, todo tiene un final, todo termina, pero tengo que contarles que hasta la actualidad no existe la cura definitiva de la enfermedad, y acá se van a enojar los laboratorios conmigo, pero la realidad es esa. La cura definitiva de la osteoartritis no existe, el trauma repetitivo que la provoca no lo podemos eliminar, así que vamos a tener que tratar de devolver esa articulación a la normalidad lo antes posible, aliviando el dolor y disminuyendo la microinestabilidad que se produce y previniendo o reduciendo la gravedad de la osteoartritis. Para eso vamos a tener que utilizar principalmente medidas de manejo. En primer lugar, el desvasado y el herraje correctivo va a ser fundamental, no solamente herrar los caballos cada 21 días, 30 días, sino también que el herrero trabaje y de acuerdo al aplomo de ese caballo coloque la herradura que corresponde. Hoy en día hay herraduras muy innovadoras que son muy interesantes y realmente ayudan mucho a las lesiones. Por otro lado, vamos a tener que modificar el plan de entrenamiento en conjunto con el cuidador. Es fundamental la reestructuración de los planes de entrenamiento y la alimentación. Obviamente, si tenemos un equino con sobrepeso, no va a ser un atleta de élite, vamos a sobrecargar las estructuras, así que a trabajar con ello. El tratamiento farmacológico tiene dos objetivos principales. Por un lado es reducir el dolor y la inflamación mediante fármacos que se denominan SMOD, que son fármacos modificadores de los síntomas. Pero estos fármacos tienen la particularidad de que no interfieren en el cartílago hialino, solamente tratan los síntomas del dolor y la inflamación. Y por otro lado, vamos a prevenir, retardar o revertir el proceso osteoartrítico a través de los DMOD o fármacos modificadores de la enfermedad. Este grupo de fármacos sí influyen positivamente sobre el cartílago articular y el ambiente sinovial. Entonces, dentro de los SMOD, los que modifican los síntomas, vamos a tener los antiinflamatorios no esteroides, aquellos antiinflamatorios que intervienen en el sistema enzimático que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Aquellos que inhibían COX-1 y COX-2, ¿se acuerdan? Esas enzimas, una constitutiva inducible y la otra no inducible. Para ello vamos a tener la fenilbutazona, meglumine de flunixin, algunos como el carprofeno, el firocoxib, que ya comienzan a ser más específicos de COX-2, por lo tanto tienen menores efectos secundarios. ¿Se acuerdan que los AINES tenían efectos secundarios principalmente a nivel del tracto gastrointestinal y a nivel renal? Bueno, estos inhibidores más específicos de COX-2 tienden a tener menores efectos secundarios. Diclofenac, crema de diclofenac sódico, entre otros. Por otro lado, los corticoides, que en el caballo, gracias a la accesibilidad que tenemos a los accesos sinoviales, se pueden utilizar de forma intraarticular. Y ahí vamos a tener, sí, la dexametasona, la triamcinolona, la betametasona y el acetato de metilprednisolona. Todos se incrementan la potencia y el tiempo de acción. Realmente los corticoides son muy potentes para producir el efecto antiinflamatorio sobre los tejidos. Sin embargo, tienen efectos secundarios, efectos deleterios sobre ese cartílago hialino.
ese efecto secundario que tienen los corticoides. Y sí, le voy a hablar un poquito más de esos fármacos modificadores de la enfermedad o DMARDs. Por un lado, el ácido hialurónico, que también se puede utilizar, ¿se acuerdan ese ácido hialurónico que lo teníamos tanto en la matriz extracelular como en el líquido sinovial? Bueno, ese ácido hialurónico puede ser administrado de manera exógena, ya sea de forma endovenosa como de forma intraarticular. Se cree que ese ácido hialurónico disminuye los efectos secundarios de los corticoides, por eso es habitual el uso combinado tanto del hialurónico con los corticoides. Bueno, esto es un dato importante para que miren si tienen que usar un ácido hialurónico por vía intraarticular. Es más efectivo si tiene más de 0,5 millones de Dalton. Si el peso molecular, hoy la mayoría de las preparaciones comerciales tienen un peso mayor a ese, pero ese es el peso básico que tiene que tener. Tiene efectos analgésicos leves, antiinflamatorios y es muy cuestionable esa actividad a nivel de las metaloproteinasas. Los glucosaminoglicanos sulfatados, como el condroitin sulfato o el pentosano, es con el que estoy trabajando, tienen un efecto antiartrósico bastante importante, tienen diferente mecanismo de acción, pero la acción principal es esa acción de frenar la acción de las proteasas que destruyen el cartílago hialino, con el efecto final de tratar de prevenir, retrasar o revertir esas lesiones a nivel del cartílago. Este es el fármaco con el que estoy haciendo mi tesis, principalmente con el intraarticular. La característica que tiene el sulfato de pentosano es que es extraído de la hemicelulosa del árbol haya, a diferencia de los otros glicosaminoglicanos que se extraen de tráquea bovina o de cartílago de algún animal acuático. Este es un compuesto natural y tiene acción antiinflamatoria principalmente, pero a su vez una acción fibrinolítica y aumenta lo que es la irrigación, tanto del hueso subcondral como de la membrana sinovial. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el cartílago era avascular y que la única fuente de nutrición del cartílago en el animal adulto era la imbibición del líquido sinovial? Entonces, este fármaco lo que hace es tratar de remover esos depósitos de lípidos y de fibrina que hay a nivel de la vasculatura subcondral para mejorar la irrigación y mejorar también la irrigación a nivel de la membrana sinovial y que tenga un soporte extra a la articulación. Este es un paper donde respalda el uso de la aplicación intramuscular del pentosano. No les comenté que el pentosano viene para aplicar tanto intramuscular como intraarticular. Y ese paper que les mostraba habla de cuando yo inyecto pentosano intramuscular. Por vía intramuscular, a las 6 horas yo detecto concentraciones de pentosan en líquido sinovial suficientemente altas como para detener mediadores inflamatorios. O sea, realmente de la aplicación intramuscular a las 6 horas lo tengo en la articulación. Y si quiero un efecto mucho más rápido, puedo usar la aplicación intraarticular, que la deposito directamente en el logal. Más fármacos, fíjense la cantidad que hay. Poliglican es una combinación de ácido hialurónico, glucosamina y condroitin sulfato. Estanosol micronizado. Y me van a decir, ¿qué vamos a hacer con un anabólico dentro de la articulación? Este es un producto italiano. Y lo que hacen los anabólicos a todo nivel, aumentan el metabolismo, aumentan la síntesis proteica, por lo tanto, voy a ejercer una acción, voy a aumentar la acción anabólica a nivel del cartílago hialino. Entonces
voy a tratar de contrarrestar esos efectos catabólicos que se producen durante la osteoartritis. La particularidad que tiene el estanosolol que tiene el menor efecto androgénico posible, si lo comparo con otros esteroides anabólicos. Pero sí, si lo usan tengan mucho cuidado porque es una sustancia que se absorbe y es doping, así que es una sustancia totalmente prohibida por la Federación Ecuestre Internacional. Otra terapia que existe es la macroglobulina, que junto con otras terapias ortobiológicas tienen la misma finalidad. Este es el IRAP, tenemos el PRP y el Prostrate. Son terapias donde se saca sangre del mismo animal, se procesa y lo que se busca es que se liberen ciertos factores de crecimiento, factores antiinflamatorios, citoquinas antiinflamatorias y puedan ser inyectadas dentro del mismo animal. Realmente son muy costosas, pero sepan que existen. Una de las últimas y que es de Zoetis, están dando mucho auge. Y acá hay algo que me gusta mencionar que por ahí no, por lo menos a mí, yo no lo había escuchado y me pasó, y es una situación que para el veterinario no es de las más cómodas, y es que inyectamos un caballo, una articulación, y a la tarde te llama el cuidador que el caballo tiene la mano en el aire, que tiene dolor, que no quiere apoyar. Y ahí nos desesperamos a ver qué pasó y decimos, artritis séptica. Y no, la realidad es que de la mañana para la tarde no se desarrolla una artritis séptica. Preocupémonos si nos llama a la semana el cuidador que el caballo está con la mano en el aire. Si nos llama, si lo infiltramos a la mañana y nos llaman a la tarde, lo que tenemos es una reacción de Flair, que es una reacción inflamatoria que se produce ya sea a la droga que le pusimos, exógena al organismo, o a alguno de los componentes de esa droga. Fíjense, este es un caballo de Córdoba que me llamaron, que lo habían infiltrado a la mañana, y este era a la tarde. Desesperado el cuidador, desesperado el veterinario a ver qué había pasado. Yo lo único que hice fue darles tranquilidad. Le digo, vamos a esperar, dale un analgésico, hacele frío, trata la causa, mañana lo volvemos a ver. Y al otro día me manda el cuidador, el caballo, todos contentos, una reacción inflamatoria transitoria al producto que se había colocado de manera intraarticular. Pero es una reacción que está descripta. Obviamente siempre hay que descartar que no exista contaminación, pero es una sinovitis que se produce, causa mucho dolor y preocupación. Así que si les pasa, sepan que puede existir esa reacción. Bueno, suplementos orales hay miles, todos a base de glucosamina, condroitin sulfato. Hay a quienes les guste, quienes no. Son nutracéuticos, por lo tanto los controles que se utilizan son menores que para los fármacos inyectables, así que es un poco controversial su uso, pero hay quienes los usan y andan bien. Y esta es una terapéutica actual que es con cannabinoides, lo escuché hace poquito en Uruguay, y realmente me gustó sumarlo porque me parece interesante para tratar el dolor que provoca la osteoartritis. Fármacos creo que vienen en aceite y creo que en gel también, así que es una de las opciones. Y ahora sí, las conclusiones, y los libero, ya no los torturo más, que se lleven por lo menos ese concepto de la articulación como un órgano complejo, la prevalencia de la enfermedad, 60%,
esa definición de que cualquiera de los tejidos que forman la articulación se pueden lesionar y por lo tanto producir la falla del órgano en su conjunto. Recuerden siempre que en los caballos el nudo y el carpo son las articulaciones más afectadas, mientras que en los caballos de salto el tarso o las interfalángicas son las más afectadas por un sobreuso. Acuérdense, el tobillo de Diego, los dedos de Charlie. Por último, que la cura definitiva no existe. Y espero que hayan disfrutado la charla tanto como yo.